El día de hoy vamos a hablar sobre álgebra lineal. Les pregunto, ¿qué es un vector? Seguramente pensarían en algo como esto. Es una flecha que tiene magnitud, dirección y sentido. Sin embargo, no es del todo correcto. Un vector es cualquier elemento que pertenece a un espacio vectorial. Y para eso vamos a ver qué son los espacios vectoriales. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de B objetos, llamados vectores, en el que están identificadas dos operaciones, llamadas suma vectorial y multiplicación por escalares, sujetas a los 10 axiomas que se mencionan a continuación. Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores u, v, w que están en B, y para todos los escalares c y d. El primer axioma dice que u más b está en B. Es decir, si consideramos los vectores como pares ordenados, si yo sumo dos pares ordenados, me tiene que resultar un par ordenado. Si yo considero que los vectores son polinomios de segundo grado, un polinomio de segundo grado más otro polinomio de segundo grado me tiene que dar otro polinomio de segundo grado. Debe ser lo mismo, u más b debe ser igual que b más u. Y también debe ser asociativo. El resultado de u más b y sumarle w tiene que ser lo mismo que sumar u más el resultado de b más w. Debe existir un vector cero, tal que al sumarlo con cualquier vector debe resultar ese mismo vector. Luego, para cada vector u que pertenece al espacio vectorial B, debe existir un vector menos u, tal que al sumarlos, el resultado me debe de dar el vector 0. Multiplicar u por un escalar c debe de pertenecer al mismo espacio vectorial. Es lo mismo que en el primer axioma. Es decir, si yo considero un par ordenado, lo multiplico por una constante, el resultado debe ser un par ordenado. Lo mismo si considerara una matriz o un polinomio, al multiplicarlo por c, debe resultar una matriz de las mismas dimensiones o un polinomio del mismo grado. Si yo sumo dos vectores y lo multiplico por la constante, debe ser lo mismo que multiplicar la constante por un vector y sumarle la multiplicación de una constante por el otro vector. Si yo sumo dos constantes y lo multiplico por un vector, debe ser lo mismo que multiplicar la primera constante por el vector más la segunda constante por el vector. Lo mismo al multiplicar primero un vector por una constante y posteriormente multiplicarlo por otra constante, debe ser lo mismo que multiplicar primero las constantes y luego el vector. Y debe haber una identidad tal que al multiplicar una constante por un vector me debe de dar el mismo vector. Entonces para eso hay que tener bien definidas lo que es la suma vectorial y la multiplicación escalar. Pero ¿qué pasa si yo no tuviera bien definidas las operaciones? Vamos a ver en este ejemplo. ¿Qué pasa si yo definiera que la suma de dos vectores, que los considero como pares ordenados, la definiera así? La suma de los dos vectores, el primer término más el segundo término, voy a suponer que es el primer término. Y el segundo término debe dar 0. Y con la constante, al multiplicarlo por un par ordenado, que sea la constante por x, la constante por y. Vamos a ver. El primer axioma dice que u más b debe estar en B. El espacio vectorial que estamos considerando son pares ordenados. Muy bien, si yo sumo dos pares ordenados, veo que el resultado me da un par ordenado. Entonces, está bien, sí pertenece al espacio vectorial.
Ahora me dice que u más b debe ser igual a b más u. Si yo sumo x1, y1 más x2, y2, de acuerdo a la definición, el resultado me da x1, 0. Pero ¿qué pasa si yo sumo x2, y2 más x1, y1? El resultado me da x2, 0. Y si vemos, no es lo mismo. Por lo tanto, no cumple este axioma. Ahora vamos a ver asociativo. Si yo sumo primero x1, y1 más x2, y2 y el resultado le voy a sumar x3, y3, vemos que de la primera suma me da x1, 0. Y al sumarle el segundo vector sigue dando x1, 0. Ahora vamos a sumar primero los últimos vectores y le sumamos al final el primero. Si yo sumo x2, y2 más x3, y3, el resultado es x2, 0. Y si a eso le sumamos x1, y1, el resultado da x1, 0, que sí cumple este axioma. Dice que debe haber un vector 0 que pertenezca en B tal que al sumarlo me dé la identidad. Entonces le sumamos a cualquier vector x1, y1 más un vector 0, 0. De acuerdo a la definición, dice que conservo el primer término. Entonces la suma daría x1, 0. Y por lo tanto no cumple, ya que no me regresa exactamente el mismo vector. Luego dice que para cada u que está en B debe existir un vector menos u. Entonces vamos a ver qué pasa si lo sumamos. x1, y1 más menos x1, menos y1. De acuerdo a nuestra definición de suma, el resultado da x1, 0, no me da el vector 0. Entonces, por lo tanto, no cumple. Ahora vamos a ver, al multiplicar u por un escalar c. Vemos que si multiplicamos un par ordenado por una constante, me regresa un par ordenado. Por lo tanto, sí cumple. Ahora, al sumar dos vectores, debe ser lo mismo que multiplicar la constante por cada uno y después sumarlo. Vamos a ver, primero realizamos la suma de estos dos de acuerdo a la definición y vemos que el resultado da cx1. Ahora vamos a hacerlo por el lado derecho de esta ecuación. Si yo multiplico la constante por cada uno de los vectores, veo que tengo cx1, cy1 más cx2, cy2. Y el resultado da cx1, 0. Y se cumple la igualdad. Por lo tanto, sí cumple este axioma. Ahora, al sumar las constantes, vemos que el resultado me da c más d por x, c más d por y. Ahora vamos a hacerlo del lado derecho. Tengo que c por el primer vector, por el vector más d por el vector, me queda cx, cy más dx, dy. Y el resultado de esta suma es cx, 0, lo cual no se cumple la igualdad, por lo tanto este axioma no se cumple. Y luego al multiplicar primero por un escalar y luego por otro, debe ser lo mismo que primero multiplicar los escalares y luego multiplicarlo por el vector. Y vemos que el resultado da c de x, c de y. Mientras que del lado derecho queda también c de x, c de y. Por lo tanto sí se cumple esta igualdad. Y al multiplicar por la constante 1, vemos que también se cumple la igualdad, ya que me regresa exactamente el mismo vector. Cabe mencionar que con uno de los axiomas que no se cumplan, ya no es un espacio vectorial definido con esas operaciones. Ya vimos que el caso anterior no cumplió, pero no cumplió porque estaba definida
más las operaciones suma vectorial y multiplicación escalar. Entonces vamos a ver con las operaciones estándar, las cuales pues ya han sido probadas que sí cumplen. Vamos a ver tercias, vamos a ver un espacio de 3 dimensiones y definida con las operaciones estándar, donde la suma vectorial es término a término, se suman x con x, y con y y z con z. Y la constante por un vector es lo mismo que la constante por cada una de las componentes. Entonces vemos que si yo sumo dos vectores en 3 dimensiones, me arroja un vector en 3 dimensiones. Si yo sumo el primer vector más el segundo vector, me da lo mismo que sumar el segundo vector más el primer vector. Y si yo asocio primero la suma del primer vector y posteriormente le sumo el segundo vector, en ambos casos me da la igualdad. Debe existir un vector 0 tal que me arroje el mismo vector. Entonces si yo tengo x, y, z más 0, 0, x más 0, x, y más 0, y z más 0, z. Y me arroja exactamente el mismo vector. Debe existir un vector menos u. Entonces si yo tengo un vector x, y, z, debe existir un menos x, menos y, menos z. Tal que al sumarlos me debe arrojar el vector 0. Y en este caso sí cumple, porque sería x menos x, y menos y z menos z, da 0. Entonces al multiplicar una constante por un vector me da lo mismo, bueno, da lo mismo multiplicar esa constante por cada una de las componentes, pero me arroja un vector en 3 dimensiones, el cual pertenece al espacio vectorial B. Al hacer la multiplicación de una suma de vectores da lo mismo que multiplicar primero la constante y luego sumarlos. Como se observa en este caso, la igualdad se mantiene. Lo mismo, al sumar primero las constantes y luego multiplicarlos, da lo mismo que primero multiplicar el vector por cada una de las constantes y luego sumarlos. Al multiplicar primero un vector por una constante y luego por la otra constante, da lo mismo que multiplicar el vector por la multiplicación de cada una de las constantes. Y debe haber una constante identidad, tal que al multiplicarlo me arroje el mismo vector. Por lo tanto, con las operaciones bien definidas, se observa que es un espacio vectorial en 3 dimensiones. Ahora vamos a ver qué son los subespacios vectoriales. Es un subconjunto W que está en B, y si cumple con los 10 axiomas que acabamos de ver, es un subespacio vectorial. Se puede ver más en esta imagen. Acabamos de ver que con las operaciones estándar, un espacio de 3 dimensiones es un espacio vectorial. Pero ¿qué pasa si yo considerara nada más el plano y le aplicara los 10 axiomas? Resultaría que cumple los 10. Entonces, este plano es un subespacio vectorial. Y también nos dice que la intersección de dos subespacios vectoriales a su vez es otro subespacio vectorial. Y de la misma forma se puede ver. Si yo considero que esto es un subespacio vectorial, pero lo mismo pasaría con este plano. También cumpliría con los 10 axiomas y sería un subespacio vectorial. Entonces me dice que la intersección también es un subespacio vectorial. Es decir, si yo sumo un elemento que está en este eje más otro elemento que está en este eje, me va a arrojar otro elemento que está en el eje Y. Y así con cada uno de los axiomas los va a cumplir. Ahora vamos a ver qué es la combinación lineal. La combinación lineal es el hecho de yo poder formar un vector con base en otros vectores.
con el simple hecho de multiplicarlos por una constante y sumarlos. Vamos a ver, ¿será posible que yo pueda formar el vector rojo con base en estos vectores azules? Vamos a ver si es posible hacerlo. El vector rojo está definido así como 4,3, es decir, 4 a la derecha y 3 hacia arriba. El primer vector azul 1,2, 1 a la derecha, 2 hacia arriba, y el segundo vector 3,0, 3 a la derecha y no sube ni baja. Entonces, las únicas constantes que pueden hacer que se mantenga esta igualdad es C1 igual a 3 medios y C2 igual a 5 sextos. 3 medios es mayor que 1, entonces si yo multiplico este vector por esa constante, quiere decir que voy a incrementar su magnitud, su tamaño. Y este es menor que 1, quiere decir que yo lo voy a reducir. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. El primer vector aumentaría su magnitud, el segundo vector la disminuiría, y al sumarlos vamos a ver que sí puedo formar yo ese vector con base en estos dos vectores azules. Eso es una combinación lineal. El hecho de poder formar otro vector con base en dos vectores distintos, nada más multiplicándolos por sus constantes. Bueno, ahora vamos a hablar de dependencia lineal. Vamos a decir que dos vectores son linealmente dependientes si yo al multiplicar por una constante puedo formar otro vector. Lo podemos ver aquí en este vector 1,2 y este otro vector 2,4. Vemos que si multiplico al primer vector por 2, obtengo el segundo vector. Sin embargo, no hay modo o no hay constante alguna que haga que yo pueda generar el vector en rojo o el otro vector en azul. Por lo que estos vectores entre sí son linealmente independientes, mientras que el vector naranja y este vector azul son linealmente dependientes. Existe una infinidad de vectores. Sin embargo, yo puedo reducir todo a una base y formar todos los demás vectores con base en combinaciones lineales. Entonces, U es una base de B si los vectores son linealmente independientes. Entonces, si es un vector en dos dimensiones, pues yo voy a necesitar dos vectores linealmente independientes para formar mi base. Lo podemos ver aquí. Estos dos vectores azules pueden ser la base. Y con esos ya vimos que puedo formar el vector en rojo. Y no solo eso, sino que puedo formar todos los vectores, la infinidad de vectores en el espacio en dos dimensiones, los puedo formar con estos dos. Sin embargo, hacer la combinación lineal es un poco más complicado, ya que tengo que saber cada constante de la combinación lineal me dice qué tanto tengo de un vector en el otro vector. Entonces, pues hay que escoger una base que sea muy fácil de ver qué tanto tengo de un vector. Entonces, si yo genero esta base, si yo obtengo esta base, yo sé que, por ejemplo, este otro vector en rojo tiene 4 veces este vector y 3 veces este vector. Entonces, hacer la combinación lineal es muy sencillo. A esta base se le llama base canónica. Además, el hecho de que sea ortogonal me da una gran ventaja, ya que es independiente el valor que tiene en dirección X con el que tiene en dirección Y. Los espacios con producto interno siguen los siguientes axiomas. El producto interno también se conoce como producto punto. Entonces tenemos que para cada vectorcito que pertenece al espacio vectorial B, el producto punto consigo mismo siempre va a ser mayor o igual a 0.
y que solo es igual a 0 si el vector es el vector 0. El producto punto entre dos vectores distintos es lo mismo u.b que b.u. Además, para una constante a que pertenece a los reales y unos vectores u y b que pertenecen al espacio vectorial b, tenemos la siguiente igualdad. El producto punto de u punto la constante multiplicada por b es igual a la constante multiplicada por u punto b. Y además tenemos que si tenemos una suma de vectores y hacemos el producto punto, podemos hacer primero la suma y luego el producto punto o el producto punto con cada uno de los vectores. El producto punto denota la proyección de un vector en el otro. Entonces el producto punto de estos dos vectores me tiene que dar 1. La norma la conocemos como la magnitud. Es qué tanto mide el vector. Entonces, como vimos que el producto punto es una proyección, entonces tenemos que es una proyección sobre sí mismo. Entonces tenemos la magnitud al cuadrado. Hay que sacarle raíz para saber cuánto mide esa distancia. Y ortogonalidad es si tenemos un ángulo que es de 90 grados, la proyección que va a tener ese vector sobre el otro es 0, ya que estaría a 90 grados y proyectaría solo un punto. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Dos vectores ortogonales. Hacemos el producto punto. El producto punto es así, término a término, x con x, y le sumamos el producto de y con y. En este caso tenemos el vector 1,2, que es producto punto menos 2,1. Y al hacer el producto punto vemos que el resultado es 0, es decir, me está proyectando un solo punto de un vector en el otro. Ahora hablemos de las transformaciones lineales. Tenemos dos espacios vectoriales y lo que hace una transformación es mapear un vector de un espacio vectorial, mapearlo como se vería en otro espacio vectorial. Y debe tener estas dos propiedades. La transformada de una suma es igual a la suma de las transformadas. Y la constante por un vector, la transformada es igual a la constante por la transformada del vector. Estas transformaciones lineales pues, pueden ser derivadas, integrales, transformada de Laplace, de Fourier, transformada Z, entre otros. Además, cabe mencionar que, como vimos, un vector no solo son flechitas, sino también pueden ser funciones. Entonces, esto aplica para cualquier vector que pertenezca a un espacio vectorial. Bueno, espero que este video les haya gustado. Hay que recordar que el álgebra lineal es la base de las matemáticas. Y este es el primer video de una serie de videos dedicados a matemáticas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.